Buenas noches, me presento, soy Víctor Ryan Torres Ríos, alumno de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna. En el presente video voy a resolver el examen de la primera unidad del curso de eh, Diseño Estructural 1, Predimensionamiento de concreto armado. Y bueno, empezamos con la primera pregunta, que vendría a ser ¿cuál es la importancia que tiene el diseño estructural para un proyecto de edificación? ¿Cuáles son los objetivos que se desean lograr y cómo se complementa ese diseño estructural con el diseño arquitectónico? Bueno, principalmente, ¿cuál es la importancia del diseño estructural? La importancia que tiene el diseño estructural en una edificación vendría a ser que, bueno, esta edificación va a contar con unas propiedades especiales al contar con un diseño estructural. Entre ellas encontramos, principalmente que va a tener una mayor durabilidad con el tiempo, ¿no? Ya que el sistema estructural lo que va a hacer es darle esta propiedad de durar a través del tiempo, ya que cuenta con un sistema estructural adecuado para poder resistir diferentes fuerzas o efectos que se pueden presentar a lo largo del tiempo, ¿no? Como siguiente punto, encontraría que viene a ser ¿cuáles son los objetivos que se desean lograr? Bueno, ¿cuáles son los objetivos que se desean lograr? Principalmente yo encuentro como principal seguridad. Seguridad vendría a ser como principal punto, principal objetivo que se desea lograr, ya que la seguridad es algo primordial desde mi punto de vista, el cual también se puede encontrar también que, bueno, al mismo tiempo darnos seguridad nos va a dar una durabilidad también con el tiempo. Bueno, principalmente seguridad porque, bueno, a nuestra edificación nos va a permitir que ésta sea segura para su uso. Nos va a permitir tener la seguridad de que esta edificación no va a colapsar en cualquier momento, como tampoco no va a presentar un peligro para las personas que habitan alrededor de él, como también las personas que habitan dentro de él, ¿no? Siguiente es cómo se implementa este diseño estructural con el diseño arquitectónico. Bueno, yo pienso de que el diseño estructural se complementa con el diseño arquitectónico, ya que el diseño estructural lo que plantea es la forma, ¿no? Pero en este caso el diseño arquitectónico lo complementa al darle la función a esa forma. Lo que hace es, el diseño estructural es darnos la forma que va a tener, porque bueno, se va a diseñar se va a tener una estructura, y la arquitectura lo que hace es darle a esa forma, darle una función. La función sea bueno, una vivienda, sean oficinas, sean diferentes espacios, ¿no? Como siguiente pregunta encontraría, ¿cuáles son los conceptos básicos aprendidos en la presente unidad de diseño sobre diseño? ¿Y a partir de qué momento los aplicaría? Bueno, voy a empezar poniendo un poco desde atrás hacia adelante para que se entienda mejor mi respuesta, la cual vendría a ser, pues, yo los aplicaría desde un principio, ya que desde un principio yo pienso que es el momento adecuado desde el inicio, ya que en este momento es cuando nosotros tenemos que aplicar el sistema estructural adecuado al suelo en el que vamos a trabajar, teniendo en cuenta de que no todos los suelos son iguales, ya que existen muchos tipos de suelos, sean gravosos, arenosos, arcillosos o orgánicos, ¿no? Y los cuales, al ser muy distintos, es necesario aplicar el cimiento adecuado, ¿no? Sea, bueno, diferentes tipos de cimiento que existan. Por otro lado, también, como bien dice la pregunta, la siguiente pregunta es, sobre el diseño estructural, ¿piensa usted que conceptos aprendidos de alguna manera podrían ser un limitante para la creatividad del arquitecto? Bueno, yo pienso que la creatividad del arquitecto no puede ser limitada por el sistema estructural, ya que el arquitecto, a lo largo del estudio de su profesión, ha aprendido las suficientes herramientas como para poder sobrellevar esos obstáculos, ¿no? O estas, entre comillas, limitantes, que no creo que son limitantes, ya que el arquitecto tiene las herramientas suficientes como para poder integrar ese sistema estructural en su diseño final. De esta manera que no sea un obstáculo para él, para poder explotar su creatividad. Y al contrario, diría que el arquitecto puede explotar más aún su creatividad teniendo quizá una estructura base en la cual tiene que trabajar él. Por otro lado, antes de terminar con esta pregunta es, lo anterior, que vendría a ser los criterios, es que, bueno, uno de los criterios que yo aplicaría quizás sería
que bueno, siempre la estructura, el diseño estructural, bueno, la estructura que vamos a diseñar sea simple y simétrica, ¿no? Y tampoco que sea alargada ni pues no muy alargada en el tema de tanto sea en planta o horizontal como también de manera vertical o elevada, ¿no? Bueno, pregunta 3 que vendría a ser, ¿por qué es importante realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos en una edificación? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de mecánica de suelos y un informe técnico de suelos, la ITS? ¿Cuándo estamos en la obligación de realizar cada uno de estos? Bueno, principalmente la primera pregunta, como lo hice, es ¿por qué es importante realizar un adecuado estudio de suelos? Bueno, yo principalmente pienso que es necesario y es adecuado porque el estudio de mecánica de suelos lo que nos va a hacer es brindarnos las propiedades exactas, nos va a permitir saber el nivel de compresión, nos va a permitir saber qué tipo de suelo estamos trabajando, a qué nivel encontramos la napa freática más alta, o sea, bueno, el nivel freático más alto que encontremos en este suelo. De esta manera poder saber esos datos para poder tenerlos en cuenta al momento de diseñar nuestra estructura y también nuestro proyecto arquitectónico, ¿no? Como tal, el proyecto final. Bueno, siguiente pregunta vendría a ser, ¿cuál es la diferencia entre el estudio de mecánica de suelos y un informe técnico de suelos? Bueno, la principal diferencia, desde mi punto de vista, yo pienso que es que, bueno, el estudio de mecánica de suelos es algo muy complejo, es una investigación en la cual vamos a poder saber el tipo de suelo que tenemos, primeramente, qué estratos y, bueno, las propiedades del estrato sobre el que vamos a trabajar, sea, bueno, de los primeros o sea el nivel de estrato que nos toque trabajar y también encontrar la resistencia que tiene ese estrato, ¿no? Como yo lo dije, el nivel de compresión, el nivel de humedad, que es muy importante, como también podemos saber gracias a si si en ese estrato o en esta capa del suelo, de la tierra que vamos a trabajar, encontramos materiales que puedan puedan ser reciclados para utilizarlos como material de construcción. Como también poder saber si es que dentro de bueno, dentro de este relleno que vamos a retirar, ¿no? Al momento de realizar el estudio, también la construcción para poder edificar las zapatas, los cimientos, saber que si es que algún elemento que conforma este estrato va a interferir o va a reaccionar de manera adversa con los ingredientes de nuestro concreto, el cimiento que vamos a vaciar dentro de él, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Bueno, continuando con la pregunta, disculpa. Seguiríamos con, bueno, ¿qué es la ITS, ¿no? O sea, ¿qué viene a ser, cuál es la diferencia que tiene con el estudio de mecánica de suelos? Y bueno, la ITS, bueno, de una manera algo más simple, entendería de que, bueno, la ITS es un estudio general que encontramos en el PDU de la municipalidad en la que trabajamos normalmente aquí, al menos en Perú. Y bueno, además de eso, el estudio mecánico, bueno, el informe técnico de suelos es de una manera más simple, más general, como lo dije, ya que este solamente necesita 3 calicatas para poder saber el estado del suelo, sus componentes y al menos saber reconocer qué tipo de suelo es en el que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pienso yo que esa sería la principal diferencia entre los dos, ¿no? El estudio mecánico de suelos y el informe técnico de suelos. Como siguiente pregunta, que es la última de este apartado, es ¿cuándo estamos en la obligación de realizar cada uno de estos? Bueno, estamos en la obligación de realizar el estudio mecánico de suelos cuando encontramos, primero, nos encontramos con un sótano, o sea, una carga especial. También nos encontramos con... Bueno, un ejemplo de esto vendría a ser, por ejemplo, que estamos trabajando con antenas de telecomunicaciones o paneles publicitarios o como le dije, no sótanos, los cuales necesitan anclarse en el suelo normalmente para que de esta manera puedan cumplir su función. Y en este caso, al anclarse en el suelo, entonces, como necesitan tener la firmeza en el suelo, es necesario realizar un estudio de suelos un estudio de mecánica de suelos, ya que este estudio nos va a permitir saber si es que ese suelo va a poder aguantar tal peso que vamos a poner encima. Y si es que no, usar el cimiento necesario para que pueda hacerlo, ¿no? O buscar un lugar más acorde a lo que vamos a proponer. Y bueno, y la ITS, el informe técnico de suelos, lo encontraríamos, bueno, sería adecuado usarlo cuando, bueno, la edificación no supera los 3 pisos, sin contar obviamente sótanos, no supera los 500 metros cuadrados de área techada,
Y bueno, esas serían las principales situaciones, pienso yo, en las cuales se aplicaría, ¿no?, el informe técnico de suelos. Como última pregunta, encontramos cuáles son los tipos y subtipos de cimientos que usted conoce, cómo se clasifican según su profundidad y forma, y qué consideraciones debemos tener en cuenta para seleccionar la cimentación más adecuada de un proyecto de edificación, según el tipo de suelo donde se construirá. Bueno, la primera pregunta es cuáles son los tipos y subtipos y bueno, cómo se clasifican según su forma. Bueno, existen dos tipos de cimientos generalmente, o sea, bueno, existen dos grandes tipos, ¿no? Sean los superficiales y los profundos. En los superficiales encontramos primero cimentaciones ciclópeas, encontramos cimentaciones en zapata, que dentro de esas cimentaciones en zapata encontramos diferentes, que son las zapatas corridas, conectadas, combinadas, encontramos las zapatas aisladas, bueno, después dentro de otros cimientos de los superficiales encontramos también cimentaciones en losa o losa de cimentación, emparrillados, cimentaciones compensadas y cimentaciones en pozo. Y bueno, dentro del otro apartado, que tendría que ser cimentaciones profundas, encontraríamos pilotes aislados, grupos de pilotes por densificación, pilotes por densificación y cajones de cimentación, ¿no? Que eso serían de alguna manera todos los cimientos o todas las cimentaciones que podemos encontrar o que podemos aplicar. Bueno, siguiente pregunta vendría a ser, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para seleccionar la cimentación más adecuada en un proyecto de edificación según el tipo de suelo donde se construirá? Bueno, principalmente yo pienso que cómo elegimos, ¿no?, el tipo de cimentación es a partir de las propiedades y características del suelo. Según qué tanta resistencia otorgue a poder aferrar el cimiento a él, sería que lo vamos a elegir, ¿no? Y también saber a qué profundidad vamos a trabajar, porque obviamente sabiendo que de los 6 metros aproximadamente hacia abajo ya trabajamos con cimentaciones profundas y desde los 6 metros hacia arriba trabajamos con cimentaciones superficiales, entonces sería esa quizá un punto también en el que podamos diferenciar, saber qué tipo de cimentación vamos a usar, ¿no? También, como dije, ¿no?, saber el tipo de suelo en el que vamos a trabajar, saber qué tanta resistencia ocupa, bueno, qué tanta resistencia nos ofrece, qué tanto nivel de compresión o de compactación tiene este suelo en el que vamos a trabajar. Y bueno, ese sería todo el examen. Gracias.